Casi nadie se detiene en la curva interior de un arroyo lento, justo donde la corriente parece morir. Sin embargo, ahí mismo, en la parte menos espectacular del cauce, es donde el oro se acumula más a menudo. El error común es seguir la corriente visual, en lugar de rastrear el peso invisible del mineral más denso del sistema. El oro aluvial, por su altísima densidad, aproximadamente 19.3 G/cm superíndice 3, no se comporta como otros sedimentos. Mientras arenas y arcillas siguen viaje con el flujo, el oro cae y se aloja donde la energía hidráulica disminuye abruptamente. Estas zonas incluyen márgenes internos de meandros, detrás de grandes rocas, o en falsas terrazas colapsadas tras una crecida. De hecho, muchos tramos vaciados por bateadores novatos dejan atrás la fracción más interesante: el oro fino, oculto en la franja negra que nadie tamizó con precisión. En campo, una pista clara es el depósito de concentrado negro, una mezcla densa de magnetita, ilmenita y otros minerales pesados. Al examinar este sedimento con una simple inclinación de la batea y agua suficiente, pueden aparecer destellos mínimos que se clavan en el fondo. A diferencia de la mica o la pirita, el oro real no flota, no gira, y no cambia de color bajo la luz inclinada. Resiste la danza de la batea y parece pegarse como si pesara el doble de lo que aparenta. El gran punto ciego es que estas acumulaciones discretas no lucen como vetas majestuosas ni pepitas brillantes. Pueden parecer un simple barro oscuro bajo una grava ordinaria. Y sin embargo, en una jornada bien leída, pueden ofrecer entre 0.1 y 0.5 gramos de oro fino por cubeta. A precios actuales, eso significa hasta $30 por hora para quienes conocen los puntos justos, muy por encima del salario mínimo en muchos contextos rurales. Pero, ¿cómo saber si ese brillo mínimo justifica quedarse? El siguiente paso es aprender a distinguir, en el mismo movimiento de batea, el oro verdadero de sus imitadores más comunes. Y la diferencia está en algo tan sencillo como cómo se mueve al inclinar la batea. El error más costoso en el bateo de oro no es perder una pepita, sino gastar horas siguiendo mica o pirita creyendo que se trata de metal precioso. Ambas pueden reflejar la luz con intensidad, en especial cuando están mojadas, y suelen encontrarse en los mismos entornos donde podría haber oro verdadero. Pero comparten un rasgo fatal: se mueven como si pesaran aire. La mica, en particular, es traicionera. Sus hojuelas delgadas y livianas flotan o giran en el agua al menor movimiento. Su brillo es plano, más plateado que dorado, y cambia con el ángulo. Si agitas la batea ligeramente y ves que las partículas giran, vibran o se desplazan con facilidad, puedes descartarlas de inmediato. La pirita, el llamado oro de los tontos, es más densa, pero aún así significativamente más ligera que el oro, con una gravedad específica de 5, frente al 19.3 del oro. Bajo presión o fricción, la pirita se desmenuza. El oro, en cambio, se aplasta y mantiene su cohesión. Un método simple y rápido consiste en el test de aplastamiento. Se toma la partícula con unas pinzas, se coloca sobre una superficie dura, como un cuarzo o una roca plana, y se presiona con una piedra o herramienta metálica. Si la partícula se rompe, es pirita o algún otro sulfuro. Si se aplana en forma de lámina brillante sin romperse, es oro. El oro es maleable, sus imitadores no. Otra técnica aún más básica es observar el comportamiento al lavar la batea. Al inclinarla con ritmo controlado, las partículas livianas salen primero. Si algo brillante queda firmemente pegado al fondo, resistiendo incluso una corriente fuerte, vale la pena prestarle atención. El oro fino suele moverse como si el agua apenas lo afectara. Incluso las partículas más pequeñas permanecen abajo, atrapadas entre la arenilla negra. Un destello solitario que no gira ni flota, y que se arrastra pesadamente al mover el agua, merece inspección más detallada. Para quienes llevan lupa o una lente de joyero en campo, 10x es suficiente. El oro revela otra pista: sus bordes no son perfectamente definidos. Las partículas naturales son redondeadas o irregulares, y presentan una textura mantequillosa al observarlas de cerca. La pirita tiende a formar cristales cúbicos o angulosos, más simétricos. En cambio, el oro natural nunca se presenta en formas perfectas. Pero incluso si se confirma que es oro, queda otra duda clave: ¿en qué punto del río conviene seguir trabajando? Porque no todos los sedimentos ricos visualmente conducen a una acumulación rentable. Y eso se resuelve leyendo el cauce como lo haría un ingeniero hidráulico. La mayoría de los novatos se ubican donde el acceso es fácil y el agua corre clara, pero esas áreas rara vez son las más productivas. La clave está en entender cómo el oro, por su peso extremo, se comporta dentro de un sistema fluvial.
No fluye como los sedimentos comunes. Se hunde rápidamente y se concentra en zonas donde la velocidad del agua cae por debajo de un umbral crítico. Encontrar esos puntos no es azar, es geometría hidráulica. El primer patrón a buscar son las curvas interiores de los meandros. Ahí, la corriente se ralentiza, lo que permite que los materiales más pesados se depositen. Justo antes de que la curva se abra, se forma una lengua de grava gruesa. Es allí donde suelen acumularse capas de oro fino, especialmente si hay un cambio de nivel súbito, como una pequeña caída o un banco sumergido. Otro punto caliente son los remansos detrás de grandes rocas o troncos sumergidos, que actúan como trampas naturales. El agua circula con menos energía, y el oro, junto con otros minerales pesados, se deposita en el reflujo. En muchos casos, estos puntos están ocultos bajo una capa de limo o material vegetal, por lo que el oro puede pasar desapercibido sin una prueba de batea bien dirigida. También existen las falsas terrazas, zonas planas elevadas junto al cauce que parecen secas o fuera del flujo actual, pero que alguna vez fueron parte activa del río. Tras crecidas o desplazamientos del cauce, estas terrazas retienen concentraciones antiguas. Muchas veces, el oro encontrado aquí está más grueso, más redondeado y más libre de partículas finas contaminantes. Un tercer tipo de sitio, menos evidente pero muy valioso, son los depósitos paleoenterrados, vestigios de antiguos cursos del río ahora cubiertos por sedimentos modernos. Localizarlos exige observar cortes de barranco, erosión en pendientes o escarpes expuestos tras lluvias intensas. Cuando se identifican capas de grava antigua entre capas más blandas, vale la pena extraer una muestra profunda y probarla. Si hay oro ahí, suele estar menos erosionado, más grueso y más puro. Para batear con intención, conviene leer el paisaje como un mapa de velocidades y presiones. El oro viaja poco y se detiene donde otros materiales siguen. No se necesita maquinaria, solo sentido del cauce, una batea, y algo de paciencia. Pero incluso dentro de estas zonas ideales, no toda la grava guarda valor. Hay que reconocer los acompañantes que señalan una concentración real. Los llamados minerales indicadores, que pueden adelantar si hay oro sin siquiera verlo todavía. Antes de ver oro, se ve negro. Esa es una de las primeras lecciones que aprenden quienes trabajan con batea de forma eficiente. Los minerales indicadores, magnetita, granates, ilmenita, hematita y a veces rutilo o circón, actúan como centinelas que anuncian la posibilidad real de oro cerca. Son más comunes, más fáciles de detectar y se concentran en los mismos lugares donde el oro tiende a detenerse. El primero y más confiable es la magnetita, un óxido de hierro de color negro brillante con densidad entre 5,1 y 5,2 G/cm superíndice 3. No tiene el peso del oro, pero se comporta de forma parecida en el agua. Se deposita donde la corriente pierde fuerza. Su gran ventaja es que se puede detectar con un simple imán, incluso uno adherido a un bolígrafo. Si al pasar el imán por el concentrado final quedan partículas adheridas, es señal de que la batea está entrando en la zona pesada del lecho. Le sigue la ilmenita, más opaca y de tono gris acerado. También responde al imán, aunque más débilmente. Su presencia junto con magnetita indica una zona de acumulación densa, especialmente si se combina con hematita, rojo oscuro a negro, que no es magnética pero tiene alta densidad. Si la batea empieza a arrojar estos materiales, es momento de observar con atención. Los granates también son buenos indicadores. Se presentan como pequeños cristales rojizos o morados con forma dodecaédrica y borde ligeramente curvado. No son magnéticos, pero su peso y forma los hace retenerse con el oro fino. En concentrados, suelen formar una banda anterior al oro, lo que permite anticipar su presencia. Si un punto del cauce entrega granates con regularidad, es buena idea cribar ese mismo sector con más profundidad. Una señal de alerta llega cuando hay mucho circón, pequeños cristales transparentes o ligeramente amarillos. Aunque es pesado, densidad 4,6, el circón puede engañar porque comparte zonas con el oro, pero nunca lo garantiza. Su presencia es ambigua. Sirve más como marcador de ambientes volcánicos antiguos que como pista aurífera directa. Si aparece solo, sin magnetita ni granate, probablemente el oro esté ausente. Observar la secuencia de bandas durante el bateo permite leer el lecho. Primero se va la grava ligera, luego arena, después concentrado negro, magnetita, ilmenita, luego los granates y, si hay suerte, una o dos escamas doradas que no se mueven. Esa retención final es oro. Saber cuándo aparecen y con qué acompañantes es clave para no malgastar tiempo. Ahora que se conocen las señales previas,
toca reducir el volumen de grava de forma práctica y controlada. Porque el verdadero trabajo comienza cuando se logra pasar de kilos de sedimento a unos pocos gramos concentrados. Y eso se hace con el primer cribado eficiente. Batear sin cribar primero es como buscar una aguja en un campo de paja. El oro fino, especialmente el aluvial, se pierde fácilmente entre grava gruesa si no se realiza una separación previa. Por eso, antes de siquiera acercar la batea al agua, el primer paso técnico es una criba rápida en seco o semihúmedo con 2 tamices. Uno de malla número 20, 0.85 mm, y otro de malla número 40, 0.425 mm. Esta sencilla decisión puede aumentar la eficiencia del bateo en más del 60%. El proceso empieza recogiendo unos 5 kilos de grava del punto seleccionado, idealmente desde el nivel donde ya aparecieron concentrados negros. Si no hay tamices metálicos, se puede improvisar con un colador de cocina reforzado. Se tamiza primero con el número 20 para eliminar piedras y fragmentos grandes que no tienen valor. Luego, el material que pasa se somete al tamiz más fino, el número 40, y lo que queda atrapado en esta fracción intermedia, entre 0.425 y 0.85 milímetros, es donde más oro fino suele concentrarse. Este paso no solo reduce peso, permite homogeneizar la muestra y evitar que partículas grandes interfieran con el comportamiento hidráulico del oro en la batea. Además, si se está en una fase de muestreo exploratorio, separar así las fracciones facilita llevar un registro más preciso. Muchos prospectores experimentados anotan en su bitácora cuántas partículas visibles se encontraron por cada cubeta cribada, lo que permite estimar rendimiento por hora y tomar decisiones rápidas. Una técnica adicional, útil si se sospecha oro extremadamente fino, es la decantación parcial. Se toma la fracción ya cribada y se agita en un recipiente con agua. Se deja reposar octubre del 15 segundos y se vierte el exceso de agua cargada de arcilla. Esta simple acción elimina lodo y mejora la visibilidad al batear después, evitando que la turbidez ocluya las partículas de interés. Concentrar de esta forma es también una forma de autocomprobación de zona. Si, tras cribar 5 kilos, el bateo no muestra al menos 1 o 2 partículas visibles de oro o abundancia de magnetita / granates, es probable que ese punto no tenga interés económico. La ventaja de este método es que no requiere maquinaria pesada. Con una batea, 2 tamices y una cubeta, se pueden realizar hasta 8 o 10 muestras por hora, lo cual permite explorar extensiones amplias sin agotar recursos. Pero incluso cuando se encuentra oro, no todo lo que brilla tiene forma clara o color esperado. Una de las dificultades que enfrenta quien inicia es notar que el oro natural muchas veces no es brillante ni amarillo. La forma y el color pueden engañar. Y entender esas variaciones evita descartar oro que sí es real. Una de las primeras sorpresas del bateador meticuloso llega cuando, después de una jornada prometedora, observa partículas que no lucen como el oro del anillo. Algunas son opacas, con tonos cobrizos o verdosos. Otras aparecen casi negras, cubiertas por una pátina mineral. El instinto inicial puede ser descartarlas, pero hacerlo es perder valor real. El oro aluvial raramente se presenta como un destello brillante y puro. En la naturaleza, su apariencia está moldeada por exposición, aleaciones y reacciones químicas del entorno. En ambientes fluviales con alto contenido de sulfuros o materiales orgánicos, el oro fino puede presentarse con recubrimientos de óxidos de hierro o manganeso, dando un aspecto sucio o tostado. En zonas volcánicas o hidrotermales, no es raro encontrarlo ligado con trazas de cobre, lo que da lugar a tonalidades rojizas o verdosas. Este oro impuro puede tener aleaciones naturales con plata, electrum, cobre o incluso paladio, variando su densidad, color y comportamiento al batear. El test clave en estos casos no es visual, es el de comportamiento hidráulico y de formación. Si una partícula opaca se mantiene firme en la batea mientras todo lo demás se va, y al presionarla con una piedra se aplasta sin romperse, se está ante una aleación aurífera, aunque no luzca como oro joyero. Otro indicador es el peso en mano tras secar el concentrado. Si tras tamizar y secar un gramo de material queda un único grano opaco que pesa más de 12 y 2 gramos, vale la pena conservarlo para análisis posterior. También se puede aplicar el test de densidad rudimentario. Una vez separada una partícula dudosa, se puede colocar en una cucharita con agua y observar su velocidad de caída respecto a partículas conocidas. El oro cae de forma inmediata y vertical. Si flota, gira o tarda más de medio segundo en llegar al fondo, es probable que se trate de otro metal o material oxidado de baja densidad. En algunos casos, lo que parece oro sucio es en realidad pirita con óxidos, que puede engañar hasta al ojo entrenado. Por eso, al trabajar zonas con alto contenido de hierro,
Conviene guardar todas las partículas dudosas en un frasco separado y revisarlas luego con lupa o bajo luz LED. Si hay duda persistente, una gota de ácido nítrico diluido puede ayudar. El oro verdadero no reacciona, mientras que la pirita y sus derivados efervescerán o se descompondrán. Entender estas variaciones evita que el bateador deseche material valioso simplemente por no parecerse al oro de catálogo. Pero también previene una pérdida aún más común: que el oro fino, ese que no se ve ni brilla, se escape por usar técnicas inadecuadas. Y uno de los errores más comunes, usado incluso por profesionales, es aplicar el imán demasiado pronto. La tentación es inmediata. Se detecta una zona con concentrado negro, se extrae material y, antes de siquiera batear, se pasa el imán para limpiar la muestra. Pero este gesto apresurado puede eliminar una porción significativa del oro más fino, justo el que representa la mayor parte del valor en zonas aluviales. Muchos oro finos están íntimamente entremezclados con partículas de magnetita y ilmenita. Separarlos sin perderlos exige una estrategia más cuidadosa. El principal error es usar el imán antes del bateo fino o del secado. Cuando se extrae el material magnético de forma temprana, se arrastra también el oro adherido por fricción o compactación. En la fracción inferior a 0,5 milímetros, el oro tiende a comportarse más como una partícula pegada que como un grano suelto. Al retirar los imantables, se generan remolinos que expulsan oro fino fuera de la batea o lo fijan a fragmentos descartados. Es una pérdida silenciosa pero crítica. El uso correcto del imán ocurre al final del proceso húmedo, cuando ya se ha concentrado y secado el material, y solo si se desea aislar los auríferos de forma controlada. Idealmente, se coloca una bolsa plástica delgada sobre el imán para facilitar la liberación del concentrado sin necesidad de tocarlo. Esta técnica, conocida como Dry Mag Pull, permite extraer magnetita sin alterar la disposición del oro, que al estar más pesado permanece inmóvil en el fondo del recipiente. Una alternativa segura para quienes insisten en usar imán en húmedo es emplearlo dentro de la batea llena de agua, con el imán suspendido a un par de centímetros del fondo. Esto ayuda a atraer la magnetita superficial sin perturbar la base donde el oro fino ya se asienta. Incluso así, el riesgo de pérdida persiste si el oro aún no ha sido liberado de las partículas magnéticas. En zonas donde el concentrado negro es muy denso, conviene usar métodos de reducción sin imanes. Inclinación repetida, golpeteo lateral y enjuague controlado permiten que el oro se separe naturalmente por densidad. Solo cuando se hayan visto y aislado las partículas doradas conviene aplicar el imán para limpiar el concentrado restante y dejar el oro más visible. Este cuidado es esencial porque, en muchas cuencas auríferas, hasta el 70% del valor recolectado viene de partículas inferiores a 0,3 milímetros en términos prácticos. Un error temprano con el imán puede significar la diferencia entre 0,3 y 0,9 gramos recuperados por jornada. Si se traduce a valor de mercado, la pérdida puede superar los $50 diarios. Y aún con la batea bien manejada, la eficiencia no depende solo de una pasada. Para obtener resultados confiables y aprovechar al máximo el material, existe un método comprobado de 3 etapas. Una para eliminar lo superficial, otra para concentrar, y una final para separar oro fino. El método de 3 pasadas marca esa diferencia. Quienes baten oro con éxito constante no lo hacen en una sola operación. Separar oro fino requiere 3 pasadas distintas sobre el mismo lote de material, cada una con un propósito técnico claro: eliminación, concentración y refinamiento. Este proceso, conocido en el campo como el método de 3 pasadas, maximiza la retención de partículas valiosas y minimiza la pérdida por arrastre o confusión con sedimentos densos no auríferos. La primera pasada es la más bruta. Su objetivo no es recuperar oro sino eliminar material claramente no valioso. Aquí se emplea una batea inclinada con movimientos circulares amplios. La acción rápida y repetitiva expulsa gravas ligeras y arenas flotantes. Todo lo que no tenga densidad suficiente para permanecer en la batea desaparece. No se intenta observar oro aún. Es simplemente una reducción de volumen. En la segunda pasada, el ritmo cambia. La batea se agita con movimientos controlados en espiral, creando un cono de concentración. Aquí comienzan a emerger los minerales pesados: magnetita, granates y, ocasionalmente, los primeros destellos de oro visible. Esta fase exige atención. Es el momento de leer la estructura del concentrado, observar si aparecen bandas diferenciadas, si el oro se alinea en una franja estrecha, si hay partículas planas que no se mueven al inclinar. Aún no se extrae nada. Solo se ajusta el ángulo y se reduce el volumen. La tercera pasada es quirúrgica. Con menos de una cucharada de material restante, se realiza una limpieza milimétrica,
eliminando capas finas de magnetita y otros densos no auríferos por goteo o con una jeringa de agua. Esta etapa permite revelar el oro fino, que en muchos casos ha quedado atrapado debajo de partículas negras o entre minerales no metálicos. Aquí se decide si la muestra tiene valor económico real o no. En promedio, una muestra de 5 kilos de grava puede dejar solo entre 0,5 y 2 gramos de concentrado final tras las 3 pasadas. Y, dentro de ese concentrado, puede haber desde una fracción de gramo de oro hasta pepitas visibles. Pero lo crucial es que, sin la tercera pasada, la mayor parte del oro fino queda invisible o descartado con la magnetita. Los errores más comunes en este proceso son dos. Usar agua turbia, lo que impide ver el fondo de la batea y favorece la pérdida. O realizar pasadas demasiado agresivas, que desestabilizan el cono y expulsan oro con los remanentes. Para evitar esto, se recomienda usar agua limpia o reposada, y trabajar siempre con buena luz. Idealmente solar directa o LED de alto crisis si está en interior. A quienes recién comienzan, este método puede parecer lento. Pero con práctica, un bateador entrenado puede procesar una muestra completa en menos de 7 minutos con las 3 pasadas. Y esa eficiencia se vuelve vital cuando el oro hallado no brilla a simple vista. Porque no todo lo que parece oro, lo es. El campo está lleno de falsas señales, y aprender a reconocer una de las más comunes, la pirita, es parte esencial del camino. Pocas cosas frustran tanto como creer haber encontrado oro, solo para ver cómo se desintegra al tocarlo. La pirita, también conocida como el oro de los tontos, es el impostor más habitual. Brilla intensamente, forma cúmulos atractivos y hasta parece más rico por volumen. Pero su engaño está en su fragilidad y forma. A simple vista, incluso bateadores experimentados pueden dudar. Por eso, separar oro real de pirita no es una cuestión estética, sino de comportamiento bajo presión y prueba. La pirita, químicamente un disulfuro de hierro, Fs, tiene una densidad de 4,95.2 G/cm superíndice 3, considerablemente inferior a la del oro, 19.3. Esto implica que, aunque pueda acumularse con minerales pesados, no presenta la misma resistencia hidráulica. En la batea, la pirita puede asentarse, pero con una leve vibración se moverá o rotará. El oro, en cambio, permanece inmóvil incluso bajo inclinación agresiva. Esa es la primera pista. El test del raspado es rápido y revelador. Se toma una partícula brillante y se arrastra con presión sobre una superficie cerámica sin esmaltar, como una loseta trasera o una piedra plana. El oro deja una marca amarilla o dorada. La pirita, si deja rastro, será gris negruzco o incluso marrón. Si la partícula se fragmenta en el proceso, no era oro. Otra prueba útil es el test del aplastamiento. Con una pinza, se coloca la partícula sobre una roca dura y se presiona con otra piedra. Si se rompe o se pulveriza, es pirita. Si se deforma como una lámina blanda sin perder cohesión, es oro. Este test funciona incluso con partículas pequeñas, y es crucial cuando se batea en zonas de contenido sulfuroso, como antiguos lechos volcánicos o áreas ricas en hierro. En casos más dudosos, se puede usar una gota de ácido nítrico diluido sobre la muestra, con precaución y equipo adecuado. El oro no reacciona. La pirita, en cambio, suele burbujear o cambiar de color, liberando gases visibles. Esta prueba no debe hacerse en campos y medidas de seguridad, pero sirve como validación posterior en una estación de trabajo. Hay otro factor decisivo, la forma cristalina. La pirita tiende a presentar geometrías cúbicas, octaédricas o multifacéticas. Bajo lupa, sus bordes son angulosos, cortantes. El oro natural, por el contrario, rara vez forma estructuras definidas. Sus partículas son irregulares, redondeadas, con bordes romos, especialmente cuando han viajado por un sistema fluvial. A pesar de ser un falso positivo, la presencia de pirita no es del todo mala noticia. En ciertas formaciones, como filones hidrotermales oxidados, la pirita puede coexistir con oro real, o señalar la presencia de un sistema mineralizado más complejo. Si se encuentra pirita masiva junto a cuarzo lechoso y pequeños granates, conviene seguir investigando. Pero, ¿qué ocurre cuando el entorno parece prometerlo todo? Concentrado negro, forma correcta, incluso partículas que resisten los tests, y sin embargo no se obtiene recuperación de valor? Es posible que el río esté vacío desde el punto de vista aurífero, aunque luzca ideal. Y eso ocurre más a menudo de lo que se cree. No hay nada más desalentador que encontrar todos los indicadores correctos: magnetita densa, curvas internas, terrazas antiguas, incluso algunos granates,
y aún así no recuperar ni una escama de oro tras horas de trabajo. Estos falsos positivos fluviales no son errores de técnica, sino trampas naturales del terreno. Y saber identificarlos puede ahorrar días enteros de esfuerzo improductivo. Uno de los factores más comunes es la reubicación del cauce. Muchos ríos cambian lentamente de curso a lo largo de décadas o siglos. Lo que hoy parece una curva aurífera ideal pudo haber sido un canal secundario sin arrastre hace 500 años. Las características geomorfológicas siguen siendo válidas: remansos, curvas, bancales. Pero el sistema de erosión que movilizaba oro ya no opera ahí. Lo que queda es un paisaje óptimo, sin carga. Otro escenario es el de los ríos sobre lecho sedimentario reciente. En estos casos, la corriente puede parecer ideal, con meandros activos y buena profundidad, pero el fondo está compuesto de capas blandas sin conexión a roca madre ni transporte mineralizado. Esto ocurre con frecuencia en ríos de llanura que se han recargado con limos de origen agrícola o urbano. El oro, si alguna vez estuvo, quedó sepultado bajo metros de material estéril. También existen trampas visuales. Algunos arroyos muestran una abundancia superficial de magnetita, pero proviene de una fuente local sin contenido aurífero, fragmentos de basalto, arenas volcánicas o depósitos ferruginosos degradados. Aunque pesados, estos materiales no acompañan oro y crean falsas expectativas. Si tras múltiples bateas con buena concentración negra no aparece ni una escama, hay que cuestionar la fuente geológica, no la técnica. Una pista confiable para evitar estos engaños es analizar la presencia de cuarzo lechoso en los alrededores. En muchos sistemas auríferos, el cuarzo fracturado es el canal principal de transporte del oro desde la roca madre. Si se ven vetas oxidadas, fragmentos angulosos o acumulaciones de cuarzo erosionado a lo largo del cauce, hay más posibilidades de encontrar oro real. Si solo hay arenas ferruginosas y arcilla sin cuarzo, la señal es débil. Otra señal negativa es la ausencia total de granates. Aunque no determinantes, los granates suelen aparecer en casi todos los depósitos fluviales con oro fino. Su carencia, junto con un patrón monótono de sedimento, suele indicar un sistema sin erosión mineralizada significativa. Por eso, más allá de la apariencia del cauce, el enfoque correcto implica una bitácora metódica, muestreo sistemático y decisiones basadas en concentrados y resultados reales. No basta con que el río se vea prometedor. Tiene que comportarse como un transportador de metales. Y para comprobarlo sin perder rumbo, es fundamental aplicar protocolos estructurados de prospección. Esa es la diferencia entre el bateador casual y el que realmente gana dinero. En la minería aurífera artesanal, la diferencia entre intuición y certeza se mide en gramos perdidos por semana. La única forma de separar azar de resultado repetible es aplicar un protocolo serio de prospección. Esto no implica burocracia, sino disciplina. Establecer cuadrículas, llevar bitácora, medir volúmenes procesados y correlacionar hallazgos con coordenadas reales. Cuando se sigue este método, incluso zonas con bajo contenido pueden revelar patrones rentables a largo plazo. El primer paso es definir un área de prospección delimitada. Aunque el terreno parezca homogéneo, se divide en cuadrantes de 5 por 5 metros o 10x10 si el cauce es amplio. Se numeran o etiquetan según la corriente, y se extraen muestras estandarizadas de cada uno. Por ejemplo, 3 cubetas de 5 kilogramos cribadas por cuadrante. El objetivo no es encontrar oro de inmediato, sino comparar concentraciones relativas entre puntos vecinos. Cada muestra debe anotarse con hora, clima, profundidad de extracción, color del sedimento, presencia de indicadores, magnetita, granates, cuarzo, y resultados de bateo por pasada. No se necesita tecnología avanzada. Una libreta impermeable y un lápiz de mina blanda bastan. Esta bitácora se convierte en una herramienta estadística. Permite identificar microzonas más ricas incluso cuando el oro no es visible a simple vista. Por ejemplo, si 3 cuadrantes adyacentes entregan 0,1 gramos cada uno, mientras otros 10 no dan nada, ya hay una pista clara. El siguiente paso es aplicar un sistema de clasificación visual rápida. Cada muestra se califica en 3 niveles: pobre, sin concentrado negro ni oro; intermedia, con magnetita y granates pero sin oro visible; o rica, con partículas de oro visible o peso anómalo en concentrado. Este sistema reduce el sesgo de expectativa y obliga al bateador a seguir datos en vez de impulsos. Una herramienta útil en esta etapa es el pesaje sistemático del concentrado seco final. Aunque no revele el oro directamente, un peso superior a 1 gramo por muestra la fracción densa ya sugiere un ambiente de acumulación. Estos puntos se priorizan para una segunda ronda de muestreo más profundo,
buscando capas enterradas o paleocanales. El protocolo también incluye la repetibilidad. Cualquier hallazgo de oro visible debe repetirse en al menos 2 de 3 muestras adyacentes para considerarse confiable. Este criterio evita que una pepita aislada se interprete como señal de riqueza. Lo que importa no es un hallazgo fortuito, sino una tendencia espacial. Cuando se encuentran patrones válidos, se marcan con cinta, estacas o GPS si se cuenta con uno. Así se puede regresar con herramientas más pesadas, o incluso evaluar si vale la pena solicitar un permiso de prospección formal. Porque lo que parecía un hallazgo casual ahora tiene respaldo numérico. Y aún así, a veces una muestra pobre oculta una riqueza mayor no por cantidad, sino por conexión con otras muestras. Es en ese punto donde el oro insignificante cambia de valor. Porque si aparece repetidamente en el mapa, aunque en pequeñas cantidades, puede marcar el rastro de una veta secundaria. Esa es la inflexión que muchos pasan por alto. Una escama dorada en una batea puede parecer trivial. Media décima de gramo no justifica horas de trabajo, ¿verdad? Pero cuando esa misma cantidad aparece en muestras correlacionadas, separadas por decenas de metros, pero alineadas en un patrón geológico, la historia cambia por completo. Es en este cruce entre baja concentración y alta coherencia donde muchos bateadores pasan por alto una oportunidad real de ingreso sostenido. Imagina una cuadrícula de 100 metros de longitud, dividida en segmentos de 10 metros. Se toman 10 muestras independientes. En 3 de ellas, separadas pero alineadas a lo largo de un viejo meandro seco, se recuperan cantidades pequeñas. 0,08 gramos, 0,11 gramos y 0,09 gramos por muestra. A simple vista, ninguna de ellas justifica esfuerzo. Pero al trazar ese patrón sobre un mapa, surge una línea de dispersión clara. Ese patrón es mucho más valioso que un hallazgo aislado de 0,5 gramos en un solo punto. Porque indica un canal paleo enterrado o una franja de concentración secundaria conectada con una fuente mayor. Esta transición, de escamas sueltas a estructura coherente, marca el punto de inflexión entre bateo recreativo y prospección rentable. Técnicamente, lo que se está detectando es un halo disperso de mineralización, probablemente alimentado desde una roca madre oculta o un filón erosionado en pendiente. Si se decide seguir esa traza en profundidad, pueden aparecer capas más ricas a medio metro o incluso 1 metro bajo la superficie. Aquí entra en juego la toma de muestra vertical, a menudo ignorada. Muchos bateadores trabajan solo la capa superficial, los primeros 10 a 15 centímetros, pero el oro pesado tiende a migrar hacia abajo, acumulándose justo encima de capas compactas o arcillosas que actúan como barrera hidráulica. Por eso, una muestra de superficie con apenas 0,1 gramos puede esconder una concentración 10 veces mayor justo debajo. La estrategia, entonces, cambia. En vez de seguir bateando superficie, se excava un pozo de prueba de hasta 80 centímetros en el cuadrante con mejor señal. Se toman 3 muestras a diferentes profundidades, 0 a 20 centímetros, 20 a 50 centímetros y 50 a 80 centímetros. Si la concentración de oro crece con la profundidad, se confirma el modelo de acumulación enterrada. Incluso en sistemas auríferos pobres, este enfoque puede generar ingresos sostenibles. Si una traza consistente entrega 0,3 gramos por metro lineal, y el oro se cotiza a $65 por gramo, trabajar un frente de 10 metros puede dejar cerca de $200 por jornada de extracción cuidadosa. Eso, en zonas legales y con mínima inversión inicial, cambia el panorama económico de quien batea con método. Pero aún falta una pieza crucial: entender si esa traza tiene respaldo geológico o si es un cúmulo casual. Para ello, hay que estudiar el entorno mineralógico con más profundidad. ¿De dónde viene realmente ese oro? ¿Qué lo arrastró hasta ahí? La respuesta está en el tipo de rocas madre, en las fracturas, en los afloramientos. Es hora de mirar la geología que respalda el hallazgo. Todo oro en batea tiene una historia geológica. Si no se entiende de dónde proviene, cualquier recuperación es circunstancial. Pero cuando el oro hallado se puede vincular a una roca madre específica, cuarzo fracturado, venas de sulfuros oxidados o afloramientos de esquistos auríferos, el bateador se convierte en prospector con base científica. Y eso es lo que permite escalar, justificar inversión o incluso negociar derechos sobre un punto de extracción. La roca madre más comúnmente asociada al oro es el cuarzo lechoso, especialmente en zonas de deformación tectónica. Las venas de cuarzo que atraviesan metasedimentos o volcanitas, con oxidación superficial o presencia de pirita disuelta, son candidatas clave. Si se observan fragmentos angulosos de cuarzo en el cauce, o vetas expuestas en taludes laterales, conviene trazar su orientación.
Muchas veces, el oro bateado aguas abajo es solo el eco de una fractura mineralizada río arriba. Otra fuente son los sistemas hidrotermales antiguos, especialmente si el área muestra silicificación, manchas de óxidos rojos o amarillos, o fragmentos de roca con textura bandeada. En zonas andinas, por ejemplo, hay cientos de sistemas polimetálicos erosionados cuya periferia aún conserva trazas de oro libre. Si el sedimento bateado contiene escamas finas y angulosas, no redondeadas, es probable que provengan de una fuente cercana, no de arrastre lejano. También deben considerarse las formaciones metamórficas, como esquistos, filitas y neises, que muchas veces contienen oro en microfilones. Estos sistemas no siempre muestran vetas visibles, pero si hay presencia de mica brillante, granates y escamas oscuras metálicas incrustadas en la roca, puede ser señal de un entorno aurífero. En estos casos, el oro llega al cauce por erosión difusa y aparece en forma de polvo fino, pero persistente, a lo largo de todo el sistema de drenaje. Un dato clave es el grado de redondez del oro encontrado. Si las partículas son planas, pero redondeadas, el origen es fluvial lejano. Si son filosas, irregulares o compactas, la fuente está cerca. Esta simple lectura morfológica permite inferir cuánto ha viajado el oro y si vale la pena investigar cauces tributarios o taludes expuestos. También conviene observar la presencia de material cementado o conglomerados, que pueden representar paleocanales enterrados. Si el cauce moderno corta una antigua terraza compacta con fragmentos de cuarzo, gravas redondeadas y matriz arcillosa, ese material puede liberar oro al desmoronarse. A veces, una sola fractura expuesta por una creciente revela metros cúbicos de grava mineralizada que pasaron siglos sin ser tocados. Entender la roca que alimenta al río transforma completamente el enfoque. Ya no se busca oro por suerte, sino que se sigue el patrón lógico de erosión, transporte y deposición. Y eso permite decidir si vale la pena invertir más tiempo, adquirir herramientas más precisas o incluso explorar rutas legales de explotación. Pero antes de avanzar, hay que asegurarse de que todo esto sea compatible con la normativa local. Porque no todo terreno que tiene oro puede ser trabajado libremente. Y no conocer la ley puede costar más que todo lo que el río ofrece.